A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, gracias por estar acompañándonos en una nueva emisión de nuestro programa Salud Positiva. En este programa nosotros queremos compartir algo relacionado con nutrición, pero en pacientes que ya se encuentran en un programa de diálisis. Buenos días. Hoy nuevamente contamos con la compañía de Valeria Bedoya. Ella es licenciada en nutrición y nos va a ayudar compartiendo sus conocimientos sobre la nutrición en pacientes en terapia de diálisis, sea esta diálisis peritoneal o hemodiálisis. Bienvenida, Valeria, gracias por compartir nuevamente con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en el programa anterior nosotros hablamos sobre la importancia de mantener una dieta adecuada en aquellos pacientes que estaban con una enfermedad renal avanzada, pero que aún no estaban en un programa de diálisis. Entonces, pues ahí estamos haciendo el énfasis en la restricción proteica. Hicimos este énfasis en el programa anterior, es decir, la disminución en el consumo de las proteínas con la idea de disminuir la producción de las toxinas y retrasar el ingreso del paciente a un programa de diálisis, sea peritoneal o hemodiálisis. Bueno, ahora tenemos que el panorama del punto de vista nutricional va a cambiar un poco, porque obviamente los requerimientos nutricionales de los pacientes que ya están en diálisis son distintos a los que se encuentran en una etapa prediálisis. Antes habíamos hablado que los pacientes que se encuentran antes de entrar a diálisis necesitamos disminuir el aporte proteico para así disminuir los síntomas relacionados con las toxinas y también retrasar el ingreso a diálisis. Ahora es todo lo contrario. Debido al catabolismo, al gasto que tienen, vamos a requerir mayor aporte de proteínas y hacer otro tipo de restricciones. Bueno, Valeria, cuéntanos, en los pacientes que ya están en un programa de diálisis, ¿cuáles son los factores que van a contribuir a la mala nutrición en el paciente? Bueno, como ya se mencionó, hay varios factores que pueden perjudicar a la malnutrición en los pacientes en diálisis. Algunos de ellos tenemos relacionados a síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, la pérdida de apetito. De igual manera, varios pacientes tienen problemas de depresión. Se encuentran también problemas relacionados a comorbilidades como hipertensión arterial o diabetes. Todos ellos ocasionan un cuadro bajo pérdida de peso del paciente, lo que se conoce como un catabolismo que empieza a consumir el paciente, y también factores como lo que son los síntomas urémicos, que en este caso el paciente hay un menor consumo de la ingesta. O sea, el catabolismo quiere decir que el paciente se está consumiendo a sí mismo. Correcto, empieza a bajar de peso, en sí está consumiéndose y por ende pierde lo que es mayor cantidad de masa muscular. Bueno, debemos recordar que los riñones cumplen muchísimas funciones. Nosotros estamos acostumbrados a tener en cuenta que los riñones se encargan solamente de la producción de orina y eliminación de desechos, pero además de esto, se encargan del metabolismo del sodio, del potasio, del calcio, del fósforo, del control de los líquidos, de la presión arterial. Entonces es muy complejo todo el mecanismo de control metabólico que realizan los riñones. Una vez que el paciente ya se encuentra con insuficiencia renal, quiere decir que los riñones funcionan menos del 15%,
y que necesitan diálisis. La diálisis es un tratamiento de soporte no curativo que va a sustituir ciertas de las funciones renales, pero no todas. Entonces, obviamente, no pueden cumplir el metabolismo de ciertas sustancias. ¿Cuáles serían, considerando esto, cuáles serían los objetivos nutricionales en estos pacientes, Valeria? Bueno, como objetivo principal tenemos mejorar la calidad de vida del paciente mediante el aporte adecuado energético, calórico, proteico. De esta manera vamos a compensar un mejor peso en el paciente. De igual manera, pérdidas que se requieren en el paciente o que están perdiendo mediante esta técnica del dializado, como son proteínas, aminoácidos. En lo posible, mejorar síntomas urémicos y que el paciente, en lo posible, consuma un adecuado aporte calórico proteico de los alimentos. Como objetivos nutricionales también, y lo primordial es evitar mayor catabolismo que se ve presente en el paciente. Bueno, los pacientes sometidos a diálisis, ellos van a tener un incremento en las pérdidas de proteínas, a diferencia de aquellos pacientes que aún no han ingresado a un tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal. En este caso, ¿cuál es la recomendación en relación al consumo de alimentos ricos en proteínas y cuáles son los más recomendados? Bueno, tomando en cuenta que en pacientes en diálisis, lo que es hemodiálisis y diálisis peritoneal, se recomienda una alimentación alta en calorías, es decir, hipercalórica y también hiperproteica, alta en proteínas. En relación a la hemodiálisis se recomienda un promedio de 1.2 a 1.4 gramos de proteína por kilo del paciente y en diálisis peritoneal de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo de peso del paciente. Hay que tomar en cuenta que el paciente en esto, lo que es la diálisis o la hemodiálisis, pierde bastante cantidad de proteínas, principalmente cuando el paciente se somete a diálisis. Por eso es muy importante compensar. Primordial, posterior al cálculo del requerimiento del paciente de las proteínas, lo importante es aportar el 50% de alto valor biológico, entre ellas lo que son el consumo puede ser de lácteos, carnes magras y huevo. Ya. ¿Por qué hay una diferencia entre la pérdida de proteínas entre un paciente que está en diálisis y en diálisis peritoneal y uno que esté en hemodiálisis? ¿Por qué pierde el uno más que el otro? Ya que la diálisis peritoneal es más fuerte, digamos así, el tratamiento, porque consume muchas proteínas, entre ellas proteínas a nivel visceral, que se conoce entre ellas la albúmina, y por ende son las que demandan mayor valor proteico versus a la hemodiálisis. Por eso es muy importante de alguna u otra manera poder compensar estas pérdidas proteicas mediante una adecuada alimentación. En relación a tu pregunta de la diferencia entre las terapias dialíticas, obviamente ambas utilizan una membrana para realizar la limpieza de las toxinas. En la hemodiálisis es una membrana sintética, que es el filtro a donde pasa la sangre y se limpia, y ahí van a perderse cierto tipo de proteínas, pero en menor cantidad que la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal se realiza en el abdomen del paciente, y el peritoneo, que es una capa, una membrana que cubre los órganos abdominales, es quien actúa como un filtro. Y este peritoneo tiene varios tipos de poros, o sea, unos huequitos, entre esos unos poros grandes que son los que permiten el paso de proteínas. Entonces, si tiene un paciente en diálisis peritoneal, una dosis de pronto de diálisis mayor, va a perder más proteínas que en la hemodiálisis. Siempre va a perder el de peritoneal más. Además, hay que considerar que los pacientes en diálisis peritoneal habitualmente mantienen la diuresis residual. ¿Qué quiere decir? Que siguen orinando pese a que los riñones no limpien, y en esta orina que queda de remanente, todavía pueden perder proteínas por el daño que hay en los riñones. Entonces eso también contribuye a la pérdida proteica. Entonces eso es muy importante tener siempre en cuenta y tomarlo en consideración para la prescripción de la dieta y desde el punto de vista nutricional. Pero de ahí también parte un problema que nosotros tenemos, tanto los nutricionistas como los nefrólogos, al momento de dar nuestras indicaciones dietéticas, porque el paciente no es solo que necesita proteínas,
y muchas veces requiere también restricción de otros tipos de sustancias como es el fósforo, el potasio, y entramos en una encrucijada. ¿Por qué? Porque las proteínas, los alimentos proteicos van de la mano con los que tienen mucha cantidad de fósforo. Entonces nosotros decimos al paciente, necesitamos aumentar las proteínas, pero que no consuma fósforo. Entonces es un poco como contradictorio. Pero obviamente cuando vamos en la consulta junto con nutrición, podemos tomar de mano algunos alimentos que son beneficiosos. Valeria, ¿cuáles son estos alimentos que recomiendas en los pacientes que requieren dietas altas en proteínas, pero con poca cantidad de fósforo? Bueno, de esa manera es muy importante recomendar al paciente el consumo de carnes blancas magras, es decir, el consumo de pollo, pavo, pescado, que estaríamos diciendo que por una porción de 90 gramos de peso aporta menos de 130 miligramos de fósforo, siempre en lo posible que el impacto de fósforo sea minoritario en la alimentación. De igual manera, controlando las porciones del consumo de lácteos, los que sean lácteos descremados o bajos en grasa, tanto sea leche, queso, yogur, controlando la porción para el paciente, el consumo de huevos también. El consumo también se puede aportar en cuanto a granos tiernos, pero adecuando técnicas culinarias importantes que van a hacer en estos. ¿El fósforo qué función cumple en nuestro organismo? Bueno, hay que tomar en cuenta que todos los electrolitos que tenemos, sodio, potasio, fósforo, calcio, van a cumplir funciones determinadas tanto en ciertos tejidos, el fósforo y el calcio principalmente a nivel óseo. Los otros también a nivel celular y a nivel sanguíneo también van a tener una función importante, pero sobre todo se ve la alteración cuando ya empieza a deteriorarse la función de los riñones. El fósforo es uno de los primeros que se altera cuando ya baja del 50%. Y esta alteración no es que se ve inmediatamente, es una alteración que se va a ver a largo plazo. ¿Por qué? Porque no es solo el fósforo el que va a estar alterado, sino van a disminuir los niveles de calcio, aumentar los de fósforo, va a estimularse la producción de una hormona que se llama paratormona, y todas estas alteraciones de este metabolismo del calcio y fósforo a nivel óseo hace que el calcio no esté como adherido al hueso y junto con el fósforo se precipiten en otros lugares que no son los huesos, como son las articulaciones, los músculos y la piel. Y la alteración más grave, que es la precipitación y la formación de conglomerados de calcio en los vasos sanguíneos, lo que va a causar problemas, pueden dar desde enfermedad en las coronarias, que se manifiesta con infartos cardíacos, infartos cerebrales, problemas en las extremidades que puede llevar con el tiempo a amputaciones, o úlceras, formación de grandes pérdidas de continuidad en la piel que causan infecciones y que el paciente muchas veces puede inclusive fallecer por infecciones generalizadas. Entonces, esa es la importancia del fósforo en diálisis. ¿Y por qué? Como obviamente los riñones no están eliminando fosfato y la diálisis no puede eliminar la totalidad de este fósforo que tenemos en la sangre, se acumula. Entonces, ¿de dónde viene el fósforo? De la dieta. Entonces, ¿a dónde va la restricción? En la dieta del paciente. Claro. Limitarle la ingesta del fósforo, ¿no? Sí, hemos tenido casos de ruptura de tendones por el depósito de minerales. Exacto, sí, es una de las manifestaciones que afortunadamente no es tan común. No es tan común. Pero sí puede darse. Bueno, muchos pacientes pueden cumplir la recomendación médica y nutricional, pero sin embargo hay pacientes que tienen cierta repulsión a los alimentos, especialmente cárnicos. Tienen limitaciones económicas o también pueden tener otros factores que no les permite cumplir con el objetivo nutricional. La opinión que merecen los suplementos altos en proteínas para este grupo de pacientes, ¿cuál es? Bueno, es muy importante en la consulta nutricional ver cómo está el paciente en cuanto a la ingesta de alimentos. Si vemos que no cubre un valor calórico proteico en el paciente, debemos acudir al soporte nutricional, como se conoce, suplementos nutricionales altos en calorías, altos en proteínas, hipercalóricos, hiperproteicos.
Es decir, estas son fórmulas poliméricas o estándar que contienen todos los grupos de alimentos, los que son macro y micronutrientes como carbohidratos, grasas, proteínas. En lo posible, que sea una ingesta alta en proteína que cubra más allá de un aporte calórico de 1.2, 1.5 hasta 2 gramos de proteína por kilo del paciente, y de igual manera en cuanto al consumo alto calórico. Entre ellas hay algunas fórmulas que contamos en nuestro país. Se puede mencionar el Fresubin, que es una fórmula de la empresa Fresenius Kabi. Por una concentración de 200 mililitros aporta 400 kilocalorías y 20 gramos de proteína. O el Divendrink, que es un suplemento nutricional que se puede recomendar para paciente diabético. En cambio, por una cantidad de 200 mililitros, aporta lo que es un valor calórico de 300 calorías y 15 gramos de proteína. Es muy importante compensar con alimentos altos en calorías, altos en proteínas y en lo posible que sea bajo volumen. Ya. Pues hay que tener mucho cuidado con el término que es un suplemento nutricional, porque podemos pensar que ese suplemento nutricional me va a servir a mí que hago ejercicio, pero tengo mis riñones en buen estado. Claro, hay que tomar en cuenta que no todos los suplementos se pueden utilizar en todo tipo de pacientes, por eso hay indicaciones específicas, como ya lo mencionó Valeria. Hay suplementos que son especiales para pacientes en diálisis. ¿Por qué? Porque tienen un aporte proteico alto y un aporte de calorías ya estandarizado, y hay que considerar que muchos pacientes son diabéticos y que no los podemos tampoco dar un aporte calórico extremadamente alto porque se descompensa la parte metabólica. Aparte de esto, los suplementos que utilizan las personas para que van al gimnasio, ese es otro tipo de suplementos. Y obviamente, como su nombre lo indica, suplementa, o sea, no cubre todo el requerimiento nutricional, es parte de, y siempre debe estar monitorizado por personas que claro, sepan de esto, por nutricionistas, ¿no? No es que por tomar este tipo de suplemento, listo, me libré de comerme un buen almuerzo. Claro, un problema que solemos tener con los pacientes en diálisis es que cuando nosotros hacemos la recomendación del consumo proteico, muchos de ellos no quieren consumir. ¿Por qué? Porque no les gusta la carne, porque tienen asco, a veces no pueden adquirirla, y se les recomienda consumir altas cantidades de claras de huevo para lograr llegar a ese requerimiento que es alto de 1.3, 1.5 gramos por kilo. Entonces muchas veces no logran cubrir porque no les apetece comer. Entonces el suplemento es de ayuda, junto con la alimentación, porque no podemos retirar del todo las proteínas, añadir el suplemento y van a ir bastante bien, y obviamente al mejorar la condición nutricional, mejora la parte clínica del paciente, cómo se siente, la calidad de vida, y obviamente los resultados en la parte de diálisis van mucho mejor. Bueno, ahorita ya hemos topado la parte del aporte proteico, y cuando hablamos de pacientes prediálisis habíamos hablado de la restricción proteica y junto con esta restricción brindarles los cetoanálogos de aminoácidos. Pero, ¿qué nos puedes hablar ahora de los cetoanálogos de aminoácidos en los pacientes en diálisis? ¿Tienen algún beneficio? ¿Se los puede utilizar? ¿Cómo está este nuevo suplemento que tenemos prácticamente en los pacientes que ya están en terapia sustitutiva renal? Correcto. Bueno, lo que son los cetoanálogos de aminoácidos, también hay evidencia científica que se recomienda que se puede dar a los pacientes en diálisis para complementar en la alimentación. En este caso estaría aportando aminoácidos esenciales que requiere el paciente, ya que presentan pérdidas en el tratamiento de la diálisis. También se ha visto bajo estudios científicos que disminuye los valores de fosfatos. Por eso es muy importante siempre llevar a cabo bajo la prescripción correcta del médico, y dependiendo ver si es necesario también que el paciente lo consuma. Pero sí hay evidencia que respalda el consumo de los cetoanálogos en el paciente, acompañado con su dieta hipercalórica, hiperproteica, es decir, rica en calorías y rica en proteínas. Bueno,
pues no podemos dejar tampoco a un lado el consumo de líquidos en este tipo de pacientes. Por más que estén en diálisis, ellos van a sentir sed y la necesidad de tomar agua. Muchos de los pacientes pues en diálisis han perdido la capacidad de orinar. Ellos en su mayoría pues no orinan. Y como tú decías, hay que mantener en aquellos que orinan esa capacidad residual, ¿no? ¿Cuál es la recomendación en cuanto al consumo de líquidos, ya que estamos hablando de hidratación de líquidos? Una recomendación muy importante es ver la diuresis que está el paciente, es decir, la cantidad que está eliminando en 24 horas, y a eso se puede sumar máximo 500 cc o 500 mililitros. En eso el punto nutricional va de la mano, muy importante, indicar al paciente el consumo de todos los líquidos que tiene que haber durante el día, es decir, en ingesta tal vez de sopas, de coladas, de jugos, si consumen compotas de frutas o frutas altamente hídricas, como es en el caso de la sandía, el melón. Es muy importante también darle las pautas de alimentación en el paciente en cuanto al consumo del sodio, ya que la sal va a ocasionar mayor necesidad o mayor cantidad de sed del paciente, y de alguna u otra manera tenemos que ayudar al paciente con algunas técnicas para mejorar esta condición, y en lo posible que no sobrepase el consumo de la ingesta de líquidos, ya que el proceso de la diálisis en cambio va a ser más complicado para el paciente eliminar una carga en exceso de líquidos. Bueno, en nuestro medio es muy común el consumo de coladas de sopas. Muchas veces el paciente se siente insatisfecho si no toma su sopita. Claro, pero tomando en cuenta que durante todo el día se consume líquidos, así no sea el vaso de agua o el vaso de jugo, todos los alimentos tienen un aporte de líquido, pues a los pacientes que no orinan, sobre todo, la recomendación es que no consuman sopa. Valeria, una pregunta más, algo que es sumamente importante es sobre el consumo de potasio. El potasio en los pacientes en diálisis suele acumularse y causar problemas cardiológicos. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en potasio y cuáles son las formas de cocción con las que puede disminuir el potasio en los alimentos? Tomando en consideración que el potasio, como ya se mencionó, es un mineral que puede afectar al problema renal, hay que considerar en la consulta nutricional poder la pauta y la guía adecuada al paciente en cuanto al consumo de alimentos en potasio. Entre ellos tenemos varios: frutas, vegetales, legumbres. Podemos mencionar lo que es la papaya, el melón. Tenemos también los que son las frutas cítricas, que en lo posible hay que limitar su consumo. Adicional a eso, el consumo de granos tiernos, los cuales hay que preparar técnicas adecuadas para la reducción de potasio. Entre las técnicas adecuadas para la reducción de potasio tenemos lo que es el remojo de los alimentos más allá de 8 a 12 horas desde la noche previa, y por una técnica de cocción, digamos por doble cocción, se cocina el alimento y a la media cocción se elimina el agua y se vuelve a cocinar. De esta manera estamos reduciendo el potasio de los alimentos más allá del 50-70% para beneficio del paciente. Muy bien. Bueno, ha sido un tema diferente, parecido, pero diferente al anterior. Esperamos que la información brindada haya sido de mucha utilidad. Si desean que profundicemos en algún tema en particular, ustedes ya saben que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, y pues te agradecemos mucho, Valeria, por tu colaboración, y pues ahí nos puedes contar para siguientes programas. Podemos ir nombrando a Ketoker y sus beneficios. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas hasta gracias. luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas, con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.